Buenas, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de diálogos sobre el porvenir. Este ciclo que estamos generando a partir del libro Porvenir, la cultura en la pospandemia, que publicamos recientemente, en el cual participan 10 artistas e intelectuales que comparten justamente su visión sobre lo que vendrá. Hoy nos acompaña Tomás Borovinsky. Tomás es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, profesor de Teoría Política y Social en el IDAES UNSAM, en la UB, y es profesor invitado en el programa de artistas del 2020 justamente en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue coeditor de la revista Panamá y ha publicado artículos en Le Monde, Playboy, Crisis, Los Inrecuptibles y en el diario La Nación. Tiene en preparación el libro colectivo Richard Rorty, El arte de leer, y una investigación sobre el problema del nuevo nomos de la tierra. Bueno, mucho, en un resumen muy breve. Tomás ha compartido con nosotros un texto muy estimulante que se llama Tierra en Trance. Hola Tomás, gracias por acompañarnos. Hola Enrique, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Y bueno, justamente quería conversar un poco sobre este texto, profundizar en algunos de los temas que vos desarrollaste. Así, de pique, de arranque, un concepto que me llamó la atención, me pareció interesante, es esta idea de cómo efectivamente estamos lejos, pero conectados, y que vos lo planteás como, digamos, lo que decís no es paradójico que estemos lejos, pero conectados. Y como, de alguna manera, ya ha pasado bastante tiempo, incluso desde que escribiste este artículo, ¿no? Vivimos un tiempo que va, al mismo tiempo es el mismo y cambiante. Acelerado. Exactamente, que nos actualizaras un poco tu mirada sobre este tema. Sí, bueno, ahí pasó un tiempo y si bien pasó un tiempo, no creo que necesariamente haya cambiado en estos aspectos mucho. Es raro ahí la relación con el tiempo, ¿no? Porque es como que estamos, tiempo es una era, incluso anterior a la pandemia, muy acelerada, ¿no? De aceleración de la temporalidad en relación a siglos y décadas anteriores, ¿no? Todo lo vivimos a mucha velocidad y al mismo tiempo la situación de cuarentena es como que por momentos también como que lo congela un poco el tiempo, ¿no? Es difícil, sí, algo que sí cambió desde que escribí el texto y sacamos el libro colectivo es que pasó mucho más tiempo para el caso argentino especialmente, pasó mucho tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces ahí sí, en relación al tiempo, hay una especie de mayor dificultad para medir todos, ¿no? Hay chistes, memes en las redes, ¿no? De cómo la dificultad especialmente los que estamos muy guardados y trabajamos desde casa, gracias a estas nuevas tecnologías, hay como una dificultad diferenciar cuándo es lunes, cuándo es martes, cuándo es domingo, ¿no? Eso sí creo que se profundizó esa elasticidad, plasticidad del tiempo, ¿no? Se hizo como un chicle y por un tiempo tenemos que acostumbrarnos a esa lógica, ¿no? A esa lógica que es nuestra normalidad por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, pero que va a dejar sin duda marcas de todo tipo y marcan la forma en la que nos organizamos, en la que trabajamos, ¿no? Creo que eso... Vos decías, ibas a decir nueva y después te paraste, nueva normalidad, y te quería llevar a ese tema porque es un tema que en tu texto aparece muy marcadamente, la palabra nueva entre muchas comillas, porque vos identificás dos aspectos, corregime si me equivoco, pero leyéndolo, que tienen que ver, por un lado, con la disrupción digital y por otro lado el cambio climático, ¿no? Como aspectos centrales de supuestamente esta nueva normalidad, pero al mismo tiempo vos lo que señalás es que no es tan nuevo, que efectivamente, digamos, venimos, si bien citando a Zhou Enlai es demasiado pronto para opinar, decís vos, al mismo tiempo justamente estamos asistiendo, en todo caso, a una aceleración de fenómenos que estaban claramente muy presentes antes de esta nueva normalidad, ¿no es así? Totalmente, sí. Sí, el concepto de nueva normalidad es súper interesante, primero porque
porque ahora se está usando muchísimo y yo lo uso y es un concepto interesante. Es interesante, lo más interesante del concepto de nueva normalidad quizás sea que es un concepto que ya lleva muchos años siendo utilizado en determinadas discusiones académicas o de pensamiento sobre muchas de estas cuestiones, sobre la cuestión medioambiental, sobre la cuestión tecnológica. Y de hecho estos dos aspectos, de los que yo me pongo el foco en el texto, la cuestión medioambiental y la disrupción tecnológica, como decís vos, son anteriores a la pandemia y al coronavirus. Entonces, lo interesante es pensar, yo ahí en el texto no digo, no planteo planteo tendencias, ¿no? Tendencias de hacia dónde podemos ir, de qué es lo que nos está pasando, pensando en lo que venía pasando antes, ¿no? Y antes si uno quiere poner el foco en dos grandes acontecimientos previos a la pandemia, son estos dos que señalás, ¿no? La disrupción digital, tecnológica, que ya venía transformando nuestras vidas, y cierta conciencia medioambiental. Ayer mismo hubo elecciones en Francia y hubo un triunfo arrollador del movimiento verde. Tampoco es nuevo en Europa, hay ciclos donde irrumpe la cuestión medioambiental, pero que viene profundizándose. Y lo mismo con la tecnología. En realidad, la tecnología irrumpe en nuestra vida desde hace décadas. Un poco ahí lo planteo también en el texto, ¿no? Es décadas, pero hay momentos de aceleración. Y esta era venía siendo de grandes cambios, de revoluciones tecnológicas. Y bueno, lo interesante es pensar con estas tendencias previas a la pandemia, cómo juega la pandemia en relación a estos dos factores. Y en ambos casos, bueno, creo que hay distintas posibilidades de aceleración, también de resistencia, pero de aceleración, ¿no? A la disrupción digital y a la irrupción del problema climático medioambiental. Vos al final del texto jugás justamente con una serie de preguntas y combinaciones posibles, ¿no? de estos cambios. Pero pensaba en estas dos tendencias centrales, la disrupción digital y el cambio climático, que no necesariamente la aceleración vaya de la mano, estrictamente, digamos. Podríamos tener aceleración digital y no necesariamente, a pesar del resultado alentador en Francia, una mayor conciencia ambiental o un cambio en las reglas de juego en esa materia. Algo que se habló mucho digamos, parecía tan difícil generar cambios en materia ambiental, y a lo largo de los años hemos visto estas conferencias de Naciones Unidas, digamos, que llegan a acuerdos que después no se cumplen, etc. Y sin embargo el coronavirus demostró que en la medida que la humanidad enfrenta una crisis planetaria, también tiene respuestas que tienen la misma escala. Ahora queda abierta la pregunta de si efectivamente esta segunda tendencia, la del cambio o la de una mayor conciencia respecto al cambio climático, efectivamente va a generar algún cambio más profundo, ¿no? Y en el texto, bueno, haces una referencia justamente al antropoceno y te quería pedir, conectando con esta pregunta, que nos cuentes un poquito más sobre el tema, este concepto que también aparece recientemente, o al menos en los últimos años con más fuerza en la literatura y sobre todo en la divulgación que hace que se empiece a hablar del tema, ¿no? Sí, es un concepto siempre los conceptos tienen que ser como útiles, ¿no? Para explicar cosas. Yo ahí tengo una mirada muy pragmática, entonces los conceptos pueden ser muy útiles, y creo que el concepto de antropoceno puede ser muy operativo para pensar. El concepto de antropoceno, lo interesante que tiene es que une estas dos dimensiones, la dimensión técnica y la dimensión climática, y es un concepto que lo que busca es explicar una era en la que el hombre tiene, el humano, pasa a tener un impacto tal en el medio ambiente, en la biodiversidad y en el clima, que es un impacto que se hace sentir muy fuerte, ¿no? Y ese impacto de la vida de los humanos en la Tierra está ligado a los últimos siglos de grandes desarrollos técnicos, ¿no? Se pone como el inicio del principio del antropoceno como la creación de la máquina a vapor, ¿no? Y habría después
el siglo XX con especialmente las tecnologías petroleras y la aceleración de los usos de la tecnología hacia una mayor contaminación, a partir de la segunda mitad del siglo XX, como esos usos de la técnica habrían generado un mayor cambio al clima, a la destrucción de la biodiversidad. Y es interesante porque está muy ligado, hay ahí es interesante porque ahí está unido la cuestión técnica, la cuestión de la disrupción, incluso las nuevas tecnologías, ¿no? Las que parecen más limpias, pero que en realidad también son un tema, porque todas las baterías de los celulares y las computadoras, ¿no? Tienen minerales que son que hay que extraerlos de algún lado y bueno, y son el tipo, incluso las parte de la tecnología renovable proviene de la no renovable. Entonces es interesante que en algún momento va a haber que encontrar una ecuación posible entre contaminar y hacerlo sustentable, ¿no? Es como ahí hay una dimensión muy también realista que va a haber que... Un realismo donde lo que yo digo también es que, bueno, vamos a vivir también implica, vivir en la Tierra, los humanos, implica cierta destrucción de esa biodiversidad. El tema es, bueno, a qué grado, a qué nivel, ¿no? A qué nivel estamos siendo muy conscientes de lo que hacemos, bueno, hagámoslo en forma más calculada. Y bueno, y frente a eso, por eso digo que esto está muy bien lo que vos planteabas hace unos minutos, esto no es lineal. Estas dos disrupciones generan distintas configuraciones de sociedad, de Estado y resistencias también, ¿no? Resistencias. Vivimos hoy un momento de las últimas décadas de oleadas del movimiento medioambiental y también, como vos marcabas, de fuerte resistencia, ¿no? De fuerte resistencia de líderes importantes del mundo que también se oponen a esas agendas. Así que no es lineal, no es lineal. Y ahí hay otro de los aspectos interesantes que planteas en el texto, es justamente cómo, pensando en esto que decías recién, cómo la pandemia termina desnudando o revelando de alguna manera qué puede cada Estado y cada sociedad. La reacción, y en este sentido yo hace poco leía justamente una mirada positiva sobre esto. Inicialmente había sido una mirada negativa y hoy es positiva, y es esta reacción que hubo a nivel global a la pandemia, que no fue una reacción, digamos, organizada ni globalizada, sino que fue una reacción estructurada en función de cómo reaccionó cada Estado y cada sociedad. Y por eso vemos incluso en nuestra región, no sé, países con abordajes diferentes, como el más emblemático, el de Brasil, pero también Uruguay, digamos, por mencionar otro caso, o el de Chile. Y leí hace poco que alguien señalaba esto como una virtud y no como un defecto. Inicialmente era un defecto, ¿no? Parecía que si no nos organizábamos, si no había reuniones del G20 o de todos los organismos que se supone que se tienen que juntar para resolver el tema, estábamos complicados. Y hace poco, y no recuerdo la fuente, por eso está mal, pero alguien decía que esto había permitido de alguna manera probar distintos abordajes y tener la opción después de ir y elegir las variantes que mejor habían funcionado en distintos países, ¿no? Pero en cualquier caso, eso, pedirte una reflexión sobre esta idea de cómo la pandemia revela finalmente qué puede cada Estado y cada sociedad. Sí, es muy interesante eso. Y inicialmente hubo mucha comparación con la crisis de 2008, ¿no? Donde el G20, justamente vos mencionás, funcionó como un verdadero organismo de coordinación multilateral muy fuerte en la crisis económica del 2008. Y del 2008 a esta parte, bueno, hubo una especie de crisis de algunos de esos mecanismos, del rol de algunas de esas instituciones. Y aparte, en este caso, bueno, es de una magnitud y un fenómeno mucho más complejo, o distintamente complejo del 2008. Y creo que eso explica también por qué pasó esto, ¿no? Que señalas vos, que es más desconexión, menos coordinación en un punto y al mismo tiempo los estados más por las suyas haciendo lo que pueden y haciendo lo que pueden, probando, porque no hay recetas especialmente
fuera del mundo de Extremo Oriente, donde ya tenían cierta experiencia con enfermedades de este tipo, por eso estaban más preparados desde todo punto de vista. Y en Europa y en América, en el continente americano, bueno, se da esa situación que vos señalás, donde probamos, cada uno probó lo que consideró, lo que pudo, y hay ahí, es como un experimento a cielo abierto mundial, ¿no? Vamos a ver cuál es, después de esto vamos a, así como uno puede pensar como Extremo Oriente probó distintas recetas con las experiencias anteriores de las gripes, 2003, 2009, acá estamos probando todos, y Europa, África y el continente americano. Y ahí se dan fenómenos muy, muy diversos, ¿no? El caso argentino, lo que tiene de interesante, y que nosotros a veces lo naturalizamos, pero que líderes de partidos políticos distintos estén coordinando, es algo que nosotros quizás ya lo naturalizamos, pero en muchos países no se dio para nada así, en países de Occidente y Europa, ¿no? Donde la pandemia, nosotros siempre pensamos que en Argentina está todo hiperpolitizado, y un poco lo está, pero en esto fuimos muy moncloicos, ¿no? Muy Moncloa con esto, muy, no se da así en España, no se da así, bueno, en Brasil, en Estados Unidos. Hay una dimensión ahí de la Argentina que hubo una fuerte coordinación que no se ve en otros lados. Eso sin duda es para rescatar. Y después, a nivel un poco mundial también, y en relación a algo que habías comentado vos antes, uniendo con esto, también lo que prueban, un poco ahí lo plantea, yo lo rescaté a Latour, ¿no? A Bruno Latour, y cuando él dice, bueno, lo que muestra, que con una mirada, en algún punto uno podría decir medioambiental, él plantea cómo los estados, frente a una situación como esta, están demostrando que pueden tomar medidas que, dice él, nos venían diciendo que no se podían tomar, ¿no? Medidas extraordinarias, donde por vías democráticas, en países donde se respetaron las libertades y etcétera, bueno, los estados también demuestran que pueden tomar medidas excepcionales en relación, pensando en el medio ambiente, ¿no? Y en la protección de la vida, en direcciones que en otros contextos se decían que no era posible. Pero bueno, no hay receta, acá no hay, es todo un gran experimento, porque es muy novedoso en la escala, y aparte no hay recetas, pero tiene que haber alguna receta después de esto, porque es posible que luego de esta pandemia vengan otras en los próximos años. Claro, de este tipo. Totalmente. Y a la vez, y un poco es hacia donde va tu texto, tiene que ver también con cómo pensamos los desafíos del Estado que viene, ¿no? Teniendo en cuenta que todos estuvimos, o no todos, digamos, pero hay una mayoría robusta que está de acuerdo en ceder determinadas, o en permitir determinadas potestades al Estado en función de la urgencia y la necesidad, pero a la vez no está tan claro que estemos de acuerdo en que esas potestades sean permanentes, o que el avance sobre la libertad individual pueda justificarse fuera de un contexto como el de la pandemia, ¿no? Y ahí justamente vos decís, la revolución digital debilita y potencia en distinta medida los estados. Y hablás, y te quería entonces pedir también una reflexión al respecto. Citás a Montesquieu y bueno, y toda la cuestión, el debate, obviamente, en el origen de la teoría política sobre los checks and balances, los controles y contrapesos tan importantes en nuestra Constitución, por deriva de la Constitución de Estados Unidos, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginás, no necesariamente en Argentina, sino en general, estos desafíos que enfrentan los estados que vienen? Bueno, súper interesante eso y súper abierto, ¿no? Y creo que se va a dar también esto, así como la pandemia pegó distinto en distintas zonas del mundo, y las reacciones fueron también distintas, porque el mundo es diverso. Entonces el mundo después del coronavirus también va a ser con reacciones distintas a estas cuestiones, ¿no? Pero ahí yo pensaría, como siendo muy simplificador quizás, bueno, miradas más con el eje puesto en
el empoderamiento de las sociedades, por llamarlo de algún modo, y miradas más, un empoderamiento de la sociedad que no es contradictorio con un Estado más fuerte, no es, eso es interesante, no pensarlo como no hay ahí una contradicción, puede haber un Estado más fuerte, el tema es qué tipo de Estado fuerte, ¿no? Un Estado fuerte puede ser un Estado con una mirada social fuerte, una mirada clara en torno al cuidado, en torno a la consideración de la fragilidad y de la fragilidad de la vida de las personas, y al mismo tiempo una sociedad empoderada, donde haya controles sobre capacidades estatales más potenciadas pensando en estas dos dimensiones que yo traté de trabajar en el texto, potenciadas por la cuestión tecnológica, porque hay tecnologías las tecnologías contribuyen al cuidado, contribuyen también a la vigilancia, entonces también ahí las sociedades cada sociedad verá, aunque la sociedad no es una cosa, pero para ser simplificador, las sociedades pueden ser también controladoras de la forma en la que somos controlados por el Estado, ¿no? Es un poco ahí, eso si querés está en el espíritu también del federalista americano, ¿no? De Estados Unidos, claro. La fundación de Estados Unidos. ¿No? Hay otra cosa que yo trabajo en el texto es Hobbes, ¿no? Bueno, como desconfiamos los unos de los otros, delegamos en el Estado, para ser simplificador, ¿no? Porque desconfiamos, entonces que haya un tercero. Bueno, en Estados Unidos también, en esa tradición que es muy importante para la Argentina, desconfiamos los unos de los otros, entonces está el Estado, pero también desconfiamos del Estado, ¿no? Entonces también tenemos que controlar a quienes nos gobiernan porque no son ángeles, ¿no? Entonces ahí se tiene que dar se van a dar, como se dieron en todo este tiempo, porque esto es también tendencias a partir de novedades, ¿no? Acontecimientos nuevos, pero después son grandes cuestiones que se discuten hace siglos, como Montesquieu, que tiene sus siglos, Hobbes. Entonces yo diría estados más fuertes probablemente, con sociedades heridas, especialmente la Argentina, podría uno pensar con una pobreza tremenda, pero al mismo tiempo, bueno, ahí lo interesante es pensar cómo las sociedades que van a sociedades más empoderadas o menos empoderadas frente a innovaciones técnicas que va a utilizar el Estado y también las sociedades para un mundo post-pandemia que tiene que estar preparado para quizás nuevas oleadas y para repensar nuestra relación con el medio ambiente también, ¿no? Con el medio ambiente y con el cuidado, que eso también es algo que queda, creo, de todo esto, ¿no? La mirada sobre el cuidado de las personas, creo, ¿no? Eso, o es un deseo, no sé, ojalá. Sí, coincido, y hay una combinación de las distintas cosas que vas mencionando. Yo vivo pensando la evolución del tema en Argentina, y creo que es interesante porque así como vos señalabas como una particularidad el hecho de que a pesar de lo sobrepolitizados que nos creemos, logramos tener un consenso en términos políticos, también creo que por la misma razón esta idea original de que ese consenso iba a ser pétreo y permanente, en realidad está dando paso a un debate más bien robusto a medida que evoluciona la pandemia, que no desconoce la autoridad, pero al mismo tiempo plantea alternativas, digamos, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento. Creo que eso también es parte de lo robusta que es nuestra sociedad en términos de habilitar esas conversaciones. Sí. Es lo mismo porque hay también miradas distintas sobre el Estado, sobre la sociedad, ¿no? Detrás en todas las... No, lo que digo lo vinculo a lo que vos señalabas sobre el origen de nuestro sistema republicano, y creo que ahí hay una cierta resiliencia del propio sistema para que, a pesar en los momentos de crisis extrema nos juntamos, pero no necesariamente quiere decir que estemos dispuestos a ceder en todo sentido, digamos, de cara al futuro, ¿no? Creo que hay una pregunta abierta. Sí, coincido con vos también en que si efectivamente la disrupción tecnológica es uno de los
de los ejes que va a tender a acelerarse. Eso de la mano de, lamentablemente, la situación social en la que vamos a quedar, de mayor pobreza y desigualdad, forzosamente hace que el Estado tenga un rol central en lograr ampliar el acceso a los medios de producción, en este caso tecnológicos, para que todos tengan las mismas oportunidades en este nuevo esquema. Bueno, Tomás, la verdad es que es una charla breve y no puedo profundizar en cada uno de los temas, pero el texto realmente para mí fue muy, muy interesante. Hay una cita constante a distintos conceptos que no son novedosos, y justamente por eso creo que ahí radica su mayor valor, y es plantear esta idea de que si bien tenemos un eje, lo que nos está pasando, digamos, tiene un eje en el pasado, también tenemos la posibilidad de pensar el futuro de manera diferente en la medida que entendamos de dónde estamos viniendo, ¿no? O sea, por eso le puse comillas a esa nueva normalidad, porque creo que el texto todo el tiempo está jugando con eso, ¿no? Ojo que esto no es tan nuevo, sino que ya venía, en todo caso se acelera y tenemos que pensar qué va a pasar en cuanto se acelere. Así que quería agradecértelo porque realmente fue muy estimulante. Y bueno, agradecerte también este espacio para poder conversar. No, gracias a vos por la invitación al libro y por esta charla, que estuvo muy buena. Seguiremos entonces generando otros espacios para conversar sobre Porvenir. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos. Adiós.